Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que sí está en el mundo del flag football, seguramente ya ubicas porque ha estado en los escenarios más grandes de todo el deporte. Ha pitado mundiales, continentales, torneos internacionales, pero además de ser una gran referee, también es una gran persona con sentido del humor, increíble y mil historias que contar. Hoy nos acompaña Margarita Bram desde Panamá, mejor conocida como Maggie. Maggie, bienvenida, gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti por la invitación, Andy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está gente? Hello. Bien, un saludo desde acá, desde México. Bueno, antes de empezar con las historias fuertes, anécdotas, story times que tengas, quiero que la gente te conozca un poquito más. Para quien no te conoce, ¿quién es Margarita fuera del uniforme de referee? Te sorprendería si yo te digo a ti así de buenas a primeras que a qué yo me dedico, ¿qué tú pensarías cuál es mi profesión fuera del flag? Sí. Así sí, sin ningún tipo de referencia. ¿Qué se te ocurre? Híjole, no sé. Yo pensaría comediante porque ya te conozco, la verdad me dice una buena divertida, pero no sé cuál podría yo decir que es. Pues fíjate que yo soy científica. ¿En Yo serio? soy una persona Ok. que soy egresada en ciencias, soy licenciada en química como tal, y soy coordinadora de gestión de calidad en el laboratorio de lo que trabajo, y bueno, soy una persona bastante seria en Ajá, el sí. ámbito laboral, Ok. pero por el área de ciencias, aunque parece bastante increíble porque, como tú muy bien mencionas, pues yo tengo un ánimo un poquito bastante salsoso, vamos a llamarlo de alguna manera. Sí, entonces, a ver, si estás en algo de ciencias, ¿cómo empezaste en el flag y cómo terminaste siendo referee? Ok, yo soy atleta toda la vida, yo hice atletismo desde 12, 13 años más o menos. Ok. Eh, Hacía impulsión de bala, lanzaba disco, después empecé a jugar baloncesto en la escuela. Cuando salí de la escuela y empecé en la carrera de ciencias, no me podía alejar del aspecto deportivo porque eso es una parte muy fundamental de mi crecimiento como persona. Así que me mantuve fue haciendo, sobre no, jugando con las amistades, jugando ligas de barrio, no sé qué, de qué softball, etcétera. Y justamente practicando baloncesto y softball en estas ligas de barrio, conocí a una amiga, mi gran amiga Linet, saludos Linet, a tener oportunidad de verlo, Saludos. y ella empieza a practicar flag football por allá por el 2008 o 9, algo Ok, así, sí. y nos encontramos, me invita a participar de esto, me invita a un tryout para un equipo que es el amor de mi vida, que son mis Rebels, Ujú. y yo ya recién, ya próximo día estaba graduado de la Universidad y lo demás, y quería mantenerme haciendo algo, pues dije, ¿por qué no? Me encanta el fútbol americano de toda la vida, y dije, vamos a hacer la prueba. Entré a jugar flag fútbol, pero la versión que nosotros jugamos en Panamá para ese entonces era 8 versus 8, que es Ok. una modalidad que parte del mismo concepto de 5 con la idea de que tienen 3 jugadores de línea que no tienen bandera y que hacen las mismas veces de línea ofensiva y línea defensiva. O sea, es mucho más parecido Al americano. al contacto, sí, exacto, al americano. Y yo empecé jugando línea, toda la vida jugué línea, y me encantaba, o sea, era una cosa que no te puedo explicar. Sí, era, o sea, Y algo lo, que dejó de ser hobby, ya te gustaban los deportes y fue como, ok, esto ya llegó a otro nivel que me gusta. es correcto, simplemente fue como, me gusta el deporte, practico, me gusta lo que practico, pero cuando llegué al flag fútbol, fue como haber encontrado literalmente el amor de mi vida. Y yo siempre, persona que me pregunte, le digo exactamente lo mismo, el flag fútbol es el amor de mi vida. Y Sí. pues, como jugadora, jugué más de una década y me retiré por cuestión de edad. Ok. Porque yo sí, o sea, el deporte fue evolucionando, por supuesto. Panamá empezó ya a hacer presentaciones alrededor de mundiales y demás y torneos internacionales. Y yo quisiera ser más joven, honestamente, Sí. pero yo estaba muy consciente de que estaba evolucionando a un ritmo muy rápido y ellos tengo mi edad encima. Yo dije, ¿tú sabes qué? Yo con 40 me retiro. Yo no tengo ni decir mi edad, ¿eh? Sí, No, yo sí, con sí. 40 me retiro y así mismo hice. Pero ¿qué pasó? Justamente un par de años antes de retirarme per se abre eh, la idea de crear torneos de 5 contra 5 porque como te digo, Panamá solamente jugaba 8. Sí. Y cuando llegábamos a los torneos internacionales teníamos el problema de las reglas, porque el reglamento de 8 es muy distinto al de 5.
Sí, Y había es que muchos se empieza a estandarizar en choques. todo el mundo el tema de reglamentos, ¿no? Como, a ver, vamos a agarrar un formato para todos los países. Correcto, no, entonces se mezclaban muchas cosas, porque por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy básico. Ujú. Saltar está prohibido en 5 contra 5 y en 8 sí se puede. Ok. ¿Me explico? Entonces, cositas como esa, el quarterback puede salir corriendo en 8, en 5 no, a menos que esté habilitado previamente. Y así pues. Entonces, se da la idea de crear torneos ya de 5 contra 5 para poder empezar a que nuestra base de jugadores como tal, empiecen a entender el formato, empiecen a entender la exigencia de un mundial, porque también una liga, tú juegas una vez a la semana, entrenas en la semana y así, pero en un torneo mundial no, juegas 2 o 3 veces en el día, es intenso, puedes jugar a las 8 de la mañana y si te juegas a las 3 de la tarde, y si son solamente dos, si no son tres, y bueno. La idea era justamente presionar más a los jugadores y que empezaran a entender el formato internacional para adaptarse a eso, pues. Y me hacen la convocatoria y yo dije, mira, yo nunca le he dicho que no a un reto y yo dije, vamos a Aquí tomarlo. estamos, sí. Tomé entrenamiento para ese momento había un árbitro panameño que ya había asistido a un mundial, Ok. que es el señor Smith. Ujú. El hombre es una eminencia, no te lo puedo explicar, y se tomó la tarea de hacernos las primeras introducción al reglamento y de ahí fue estudio, y bueno, evolucionando en eso y de eso acá ya son más de 8 años. No, es que eso está increíble porque aparte de que empiezas enamorándote, bueno, ya te amabas los deportes, pero enamorándote del flag football, te vuelves parte de la evolución, te retiras de atleta y dices, ok, ahora puedo seguir siendo parte de este movimiento que se creó. Las personas que están empezando a ver el flag football creen que es algo reciente, o sea, ya lleva varios años y por eso es que se ha logrado la estandarización, se ha logrado el proceso a los olímpicos, se ha logrado regular este formato y ahora tú eres parte de las personas que lleva a cabo que este formato esté pasando en otros países. Eso está increíble. Mira, yo te digo, yo particularmente siempre le digo a la gente, especialmente trabajo mucho con muchachos, con chicos, por decirlo. Digo, yo vi la evolución de las primeras selecciones de Panamá de hacer selección de a dedo a Ujú. hacer ya un proceso completo. O sea, Sí. son dos mundos distintos, ¿ok? Vi también el usar mucho el running game como tal, a prácticamente no correr. O sea, yo he visto toda la evolución completa. Le digo, yo antes, qué esperanza la de atletas de lograr que te bequen o que te vean internacionalmente. Ya yo lo veo ahora, veo muchachos les llaman, hey, mira, de hecho allá en México está una de nuestras jugadoras pilares hoy por hoy de la selección jovencísima, que es María Baloy, se me acaba de olvidar el estado, qué memoria, se me acaba de ir, pero está jugando en México, por ejemplo, becada, Pues, o tenemos sea, las varias chicas en oportunidades que Estados ya Unidos está becadas, abriendo a nivel educación ya es otra historia de cuando empezaste ahorita. O sea, eso está por loquísimo. Y supuesto. aparte de que estamos hablando de Panamá, México, entran en los 4 favoritos del continente, que es Estados Unidos, México, Canadá, Panamá. Se están peleando a niveles durísimos. Los partidos allá estuvieron buenos, buenos, Sí, buenos. Y da gusto saber que está creciendo, da gusto todo esto. Y a mí me sí. interesa también mucho conocer tu lado como referee, digo, como jugadora, yo como alguien que lleva el flag football a redes, a que más gente lo conozca. Tú has de tener miles de historias que a veces te quieres reír, te tienes que aguantar, te tienes que poner con cara seria y más en todos estos escenarios como Es internacionales. correcto. Justo, ¿te acuerdas de tu Mira, primer partido que hayas pitado los nervios de que, y si no me sé bien esta regla, o nunca pasó por tu cabeza? ¿Cómo fue el primer partido que lograste pitar? todas las veces que yo salgo a pitar, que yo me pongo el uniforme, me pasa eso. O sea, sería una gran mentira que yo te diga a ti que yo no me pongo nerviosa. Sí. Pero yo pienso que parte justamente de la evolución de la persona en el deporte es tener esa sensación. Porque es Claro. como ese querer hacerlo bien, esa ansia wow, estoy dentro de donde se está cocinando el asunto de verdad. Mira, a mí me da mucha risa porque yo le digo a la gente, yo tuve la oportunidad de pitar en Finlandia en el Sí. 2024. Es una experiencia es Brutal. devastadora en muchos sentidos, porque físicamente es muy exigente, Ujú. mentalmente también, pero la satisfacción que te lleva eso no hay cosa que lo compare, ¿no? Y aparte del aprendizaje, nosotros usamos mucho la mecánica de 2 y 3 árbitros Ujú. por el tema de que tenemos que sacar turnos muy Sí. rápido y es más práctico, ¿sí? Entonces, cuando entras en una mecánica de 4 árbitros que no manejan tanto, se te complica un poquito. Sin embargo, me tocó hacer adaptación igual que mi compañera sobre la marcha y bueno, cerramos fuerte, pues. Pero me da una risa porque justamente con Josh, tú y yo ya Sí. hemos convivido con Josh, o sea, que él es un niño grande. Y bueno, para Está paréntesis, en aquí un la gente juego. que no ubique quién es Josh, Josh es el quarterback actual de la selección de Estados Unidos, tremendo jugador, pero también tremendo ser humano y divertido en campo. Es un ser humano extraordinario, Sí. es un chico grandioso.
y es un niño grande. Sí. Entonces me da una risa porque era el juego de República Checa contra ellos, de ronda regular, y tú sabes que en el cuento normalmente siempre se da como un regalo Ujú. entre selecciones, ¿no? Y nosotros estamos parados, yo estoy con mi wake, yo soy down Josh en ese juego, y llega, agarra, me saluda, sonríe, yo lo saludo de vuelta, pero trato de mantenerme seria, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, como te digo, nosotros nos conocemos de atrás De de otros torneos torneos. pasados, y te estoy tratando de mantener la seriedad, y de repente llegan los chicos de República Checa y lo que regalan son pastillas, candies. Ajá. Se le queda viendo. ¿De qué es esto, no? ¿De qué? ¿Esto qué es? Y de repente, ¿no? De que, ¡ah! Son candy, se voltea y nos mira y dice, tengo candy y no le voy a dar nada a nadie. Te imaginarás que yo no pude soportarlo y yo me tuve que echar a reír en ese momento. Sostener Y la yo cara digo, seria, sí, obvio. no, la seriedad ahí la perdí. Perdí la seriedad totalmente, porque no me esperaba la reacción, pues. Ujú. Entonces te pasan muchas cosas en los juegos, especialmente cuando estás parado en un sideline, que hacen complicado mantenerse serio. Sí. Pero uno trata, o sea, uno trata extremadamente de mantener la postura, pero ese momento que va a ser un momento me supero, por ejemplo. No, es que Mi también hueca era alemana, mi hueca tampoco la aguantó, claro, nos echamos a reír en ese momento. es que claro, Era muy graciosa esa situación. o sea, a veces como nosotros como jugadores por la intensidad se nos olvida que también los referees son personas, llega a haber jugadores que les dicen a ustedes de cosas o que se ponen un poquito pesados y hay que sobrellevar como el ánimo del juego, pero también uno está corriendo, ¿no? Y evidentemente acaba agotado lo que hablabas de que como referee te llevas varios juegos en hilo, en fila, y ustedes también tienen que correr al balón, que porque si no ya se tiene que evitar, porque en reglamento dice que hasta que el árbitro lo ponga y si no el otro equipo te empieza a reclamar, y ustedes también tienen que mantener esta actividad en el campo, no solo estar parado y bueno, sí, ahora, ¿no? O sea, es estarse moviendo. Tú, si tuvieras que describir tu estilo como referee en 3 palabras, ¿cuáles serían? En 3 palabras. O con una que Mira me que no lo des había también, se pensado. vale. No, es que no lo había pensado, porque yo realmente trato de mantener la calma en mi cancha, Ujú. trato de mantener la Eso es importante, cordura, sí. trato de mantener la coherencia, pero también trato de que sea comunicativa mi cancha. Esa sería la frase correcta. Sí. Porque una cosa que yo siempre pienso también es que mi forma de pensar como árbitro viene también de cómo yo veía el arbitraje como jugadora. Eso que tú acabas de mencionar es una cosa muy interesante porque uno como jugador está a su juego. Sí. ¿Sí? De repente, me acuerdo, llegaba mi padre y decía, hey, vamos por real offense, por real offense era, sale la jugada, le quitan el fallo, tú tienes que estar seteado, porque nosotros sabíamos cuál era la secuencia de las 4 jugadas que iban prácticamente, Ujú. pero tenemos que de todas maneras esperar que el árbitro agarre ese no sé qué, nosotros estamos perdiendo segundos, pero yo tengo que entender que ellos tienen, o sea, hoy por hoy entiendo que ellos tienen una mecánica que tienen que cumplir, Ujú. ¿me explico? Pero en ese momento yo no lo entendía, entonces, ¿qué me molestaba a mí? La falta de comunicación. La Sí. falta de comunicación del cuerpo arbitral hacia uno. Entonces, ¿qué hice yo o qué he decidido yo? Que para mí, en mi arbitraje, trato de comunicarme lo más que yo pueda. Me pasa mucho que, por ejemplo, si hay una falta que la gente se dice, ¿cómo tú vas a tirar esa falta? Y yo, espérate, te explico, yo, calma. Claro, hay una Primero, no me razón levantes la detrás, voz ¿no? que no es necesario. Ujú. Segundo, te estoy tirando la falta por esta y la otra razón. No lo vuelvas a hacer. De hecho, yo suelo hacer algo que no, más que nada lo hago mucho en las juveniles. Con la gente adulta no lo hago tanto porque ya sabe más, pero con los juveniles sí soy más de hacerte una advertencia y tirarte una bandera. Ok. Soy las que te digo, oye, esta mecánica que estás utilizando no es conveniente por esta razón. Si lo vuelves a hacer, te tengo que penalizar. Ya la siguiente vez que lo hagas, te voy a penalizar porque yo ya te advertí. Con los adultos no, porque los adultos ya conocen técnicamente mejor la forma de jugar, así que me mido menos en el sentido de hacerle Claro, warnings. y ¿Pues? eso que mencionas es algo importante, porque al final, pues cualquier juego, no importa qué edad, se pone intenso. Con las juveniles, la intensidad a veces proviene de los mismos niños o proviene de los papás desde la banca, desde la afición, la abuelita que está ahí gritando. Normalmente son los papás, y ya con las personas adultas, pues vuelve a ser o el cuerpo de coacheo en torneos internacionales o los mismos atletas que están peleando. Sobre todo los últimos 2 minutos de juego son siempre súper intensos porque definen clasificatoria, definen cómo se va a cerrar el juego, y en torneos donde estamos hablando de selecciones grandes, pues los marcadores o el nivel es tan alto que se puede pelear hasta los últimos 3 segundos, ¿no? Mira, Eso yo que te digo, mencionabas, yo he ajá, llegado a tener juegos que efectivamente, o sea, yo entro al juego, ponte, con un equipo ganando por 2 anotaciones, faltando 1 minuto 59. sí, Perfecto, tú dirás, ya lo ganó. bueno, si el otro equipo anota, este va a manejar el reloj y de repente, ¿por qué razón? No sé qué pasa.
Pasa que el juego se empata y en vez de 2 minutos, esos 2 minutos me duran 8 minutos. Me ha pasado porque lo he cronometrado. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento, es el momento precisamente donde uno más nervioso se pone porque tú dices, no quiero ser yo quien defina una jugada por una decisión mía. Esa es la parte como humano que tenemos los árbitros que queremos no equivocarnos. ¿Me explico? Pero muchas veces pasa que la jugada es sobre la línea y tú tienes que tomar la decisión. ¿Fue en la línea o no fue en la línea? ¿Fue Y que dentro o puede fue cambiar fuera? todo, 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 Entonces, todo, sí. es interesante, pero ahí es donde tú haces como, o sea, tu trabajo mental, nosotros tenemos que hacer un trabajo mental fuerte previo, de decir, hey, vamos con calma, yo sé lo que yo vi, yo estoy seguro de lo que yo vi. Cuando yo trabajo mucho con mi pelado, yo trabajo con muchos árbitros jóvenes. El club tiene muchos árbitros que es joven. De hecho, creo que yo soy de las más viejas de edad. Creo. Pero no, traes de energía No, que, parece mira, que eso, o sea, obviamente te da la no, sabiduría en la experiencia en el campo. Como decías, creo que sí. esto no lo hacen muchos referees, a veces se intensean y lo marcan igual a los niños que a los adultos. Y esta Mm, pequeña cosa que mencionaste tú a mí me encanta, de mm, con los niños es advertencia, ¿no? O sea, claro, se marca, pero podemos mm. sobrellevar el juego más amistoso porque a veces es más de aprender. Pero ya en selecciones pues hay que ser un poquito más rudo, tajante. Yo lo vi y ahí queda mi Sí, decisión. no, y no, y mira que no es necesario ser rudo, pero sí ser estricto, que yo creo que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, es falta porque estás, por ejemplo, utilizando tu cuerpo para bloquear. Eso no es legal. Y me dice, no, pero si estoy detenido, yo, no me interesa, está mal ubicado. O sea, Sí. técnicamente, y te busca el punto de reglamento que lo dice. Con un niño le digo, chico, está parado, me estás haciendo una pantalla, eso se considera una falta. La siguiente vez que te voy a hacerlo, te voy a tirar una bandera. Entonces, ya, si yo lo hago de esta forma, yo siento que de esta forma el chico aprende más rápido porque yo ya le hice una advertencia previa. Sí. Y me dice, es verdad, ya la ref me lo dijo. Ujú. Yo, no lo hagas porque te voy a penalizar. Paulatinamente, si tienes otro árbitro que te penaliza, él te dice, estás bloqueando tú, ¿verdad que Maggie me lo dijo? Entonces, tampoco tengo problema con el tema de que me tuteen. Ujú. La cacho, cero Sí, lío sí. con eso. Pero mi punto es poder tener como esa pequeña diferencia. Y lo que te digo que con mis árbitros jóvenes pasa mucho que también son pelados, son nerviosos y ellos también se quedan como chicos de tal. No sé qué decisión tomar, yo le traigo una muletilla para mañana. Ujú. ¿Está No bien? sé qué decisión tomar, yo toma la decisión, yo te apoyo. Ujú. Explica, si tienes dudas, ven, acércate también, explícamela y yo voy a tomar la decisión y te voy a apoyar. Ujú. Entonces ahí vamos trabajando y vamos trabajando mucho en temas de la firmeza a la hora de tomar una decisión arbitral y saber cómo basar tu decisión arbitral para poder explicarla más adelante. Hay situaciones, mira, el reglamento te dice una cosa, Y que terminan el siendo reglamento te apreciación. pero te pasan unas cosas en la cancha y especialmente a mí, me pasan unas cosas en la cancha que yo me quedo pensando, ok, ¿qué hago yo en esta situación? Ajá, de Entonces que tengo el que reglamento sentarme está en a un rubro gris, ahorita, ¿cómo, no? O sea, vi esto, pero el reglamento dice esto, ¿cómo llevarlo? Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y yo quiero que lo analices tú. Dime tú qué tú harías. ¿Qué tú harías? Entran los jugadores a la cancha y te pones tu correa, pero cuando estás calentando te pones las cintas en la espalda, ¿sí? No las Sí, tienes en los laterales, sino que las colocas en la espalda porque estás algo calentando muy común, sí. simplemente. Inicias la jugada y la jugada, tú eres una de las recibes, la jugada va a ti y tú nunca te acomodaste a los flags y los árbitros no se dieron cuenta. Ok. Pero resulta que cuando te van a tratar de quitar los flags que no los encuentran, te dicen, oye, ya no tienes los flags puestos. Técnicamente sí tienes los flags puestos, Sí, sí, pero los sí. tienes colocados en la parte de atrás. ¿Qué se hace en esa situación? Dime. Es que está muy dudoso porque sí me ha pasado en los juegos, mi equipo, el equipo contrario te reclama, ¿no? Siempre, oye, oficial, te encargo que sus cintas a los costados, ¿no? Siempre se van a mover en el juego. Pero justo como dices, ¿qué marcas? O sea, ¿se la das? ¿No se la das? A veces, hay equipos que en la primera jugada te anotan. Es que eso sí está súper difícil porque ya se da cuenta también el otro equipo hasta que ya va por las cintas. Entonces es cuando se pone el reclamo y evidentemente el jugador ni se había dado cuenta porque es común que las guardas, las juntas las cintas y no te das cuenta que las tenías que poner al costado, el cinturón al final. Exactamente. Yo lo que he optado por eso, porque realmente, o sea, técnicamente hablando, no estás cometiendo un equipment, una falta por equipamiento, porque lo tienes puesto. Ujú. Pero al estar colocado de forma incorrecta, si la jugada es anotación, yo sí le quito la anotación. Ok. ¿Sí? Sí. Porque es injusto. Ujú. Porque técnicamente el defensivo, a menos que haya sido un pase en bomba y haya estado solo, Sí. me explico, es Ujú. muy situacional. Ujú. Si esa es la situación, entonces sí se lo cobro simplemente con el timeout. Pero si la jugada es una anotación, yo le quito la anotación. Le Creo quito que la eso no anotación pasa en el mucho. caso de que el defensivo no haya podido hacer la jugada. Entonces trato de que sea lo más justo posible en el área gris del reglamento, porque es un área gris.
Sí, sí, ¿Me sí. explico? Porque o sea, si entras con el equipo mal puesto, después al revés, después en directo. Si entras con una bandera de un color, otra de otro color, y el torneo te exigen de que sean banderas idénticas, eso también es falso. O sea, me voy explicando, tú vas evolucionando con las cosas que te pasan en la cancha. A mí me pasa cada cosa más loca una que la otra, y yo tengo que irme adaptando rapidísimo sobre la marcha con las cosas que suceden. Entonces, Yo ahí es supongo donde te digo, que va un poco la sí. mano en la experiencia y el conocimiento. O sea, en estos momentos también depende del ánimo de los equipos o qué es lo que se está disputando, ¿no? O sea, porque Por habrá supuesto. de que sea el primero de ronda y dices, bueno, podemos ser leves o al contrario, o sea, es el primero de ronda, pero el coach contrario ya, o sea, hay coaches también muy intensos que ya te están gritando y dices, ok, esto se puede poner grave, sí lo marco un poquito más estricto, pero como dices, o sea, al final el reglamento dice equipo y equipo lo trae, pero es donde dices, Es, ok, hasta dónde sí, hasta dónde no, que son cosas que pasan en el día a día cuando uno juega, cuando, o sea, sin hablar de sí, escenarios sí. grandes y pues quedan en áreas grises. Ya que hablabas que ya te ha tocado pitar mundiales, yo he estado contigo, te pude conocer en un continental. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, Ujú. wow, estoy en un mundial y yo estoy tomando decisiones en este momento, en esta cancha, que lo asumiste en ti y dijiste, ok, llegué hasta aquí, ¿qué pasó en tu cabeza? Cuando nos bajamos del avión, que llegamos a un lugar en donde el idioma no tenía nada Ok, que ver ok, sí. con español o inglés, bueno, entonces sabes que se habla inglés en la mayoría de los lugares, eh, especialmente Europa tiene mucha esa facilidad, pero tú llegas a un lugar en el que tú ves los letreros y los letreros no tienen absolutamente nada que ver con algo conocido para ti. Yo, ¿qué yo hago en el otro lado del mundo? Tú sabes, Sí, sí, ¿no? sí. De que ya En salí esta de Panamá, no estoy en mi situación. país y ahora voy a. O sea, porque o sea, sí eres del cuerpo de referees, pero también representas a Panamá en cierto escenario grande que dices, wow, ok, No, por supuesto. esto es impactante, Exacto, estoy no, aquí. no, y te digo, o sea, eso te hace ponerte nervioso. Yo siempre digo a la gente, no lo voy a negar. Yo estaba en este mundial, pero muerta de nervios, más porque tú estás con gente con más experiencia. Y, por ejemplo, voy a sonar así Sí, como Swiftie, sí, sí, pero sí. tener cerca a Desiree Abrams de Estados Unidos, que Sí, es una eminencia para mí, honestamente para mí de las mejores árbitros del mundo y tengo como un ranking yo personal, claro. es tenerla cerca, escucharla, escuchar cómo ella se expresa. Yo me sentía como si yo estuviera delante de una rockstar. ¿Me Claro, explico? claro, sí, sí, sí. Entonces, chuleta, ojalá tener la oportunidad de conversar así, que más con ella. Tuve la oportunidad de usar un par de palabras, pero realmente cuando tú entras ya en el trote de trabajo, es tu trote de trabajo con tu gente. Pudimos cruzar palabras con varios árbitros de varias partes del mundo. Y lo que te digo, el cruce es impresionante. Por ejemplo, el coordinador de América es un hombre que sabe demasiado, que es Alan. Alan es increíble. Si cualquier consulta que tú tengas, él con mucho gusto te va a ayudar. Él tiene una experiencia que, tú dirás, Que yo tengo sí. videos de él de 2018 y creo que tiene inclusive más años que eso pintando, pero lo veo pintando un mundial desde ese entonces con la misma seriedad, el mismo porte hoy en día, el mismo caso con Mariano, por ejemplo, de Chile. Tuve la oportunidad de conocer a los representantes de México que fueron a Finlandia, que son Uriel y se me acaba el nombre de esta chica, se me fue, No pasa nada. muy agradable, los dos también cruzamos experiencias, no te puedo explicar. Es también ese, como quien dice, esa experiencia cultural que tienes, que no es la misma que tienes como atleta, es Claro. muy distinta. Es que cuando Y hablas aquí de rockstar y de mentalidad, digo, uno como atleta a veces puede llegar, y lo voy a decir, a deshumanizar como a los referees, a veces porque uno quiere exigir de más y se nos olvida que también van corriendo a poner el balón, que van haciendo todo esto. Y tú los mencionas, ¿no? Claro, o sea, es mi ranking, ellos son rockstars y esta es esta clave de la mentalidad, ¿no? O sea, uno los admira, claro, por trayectoria, claro, por trabajos bien hechos, pero al final la mentalidad, porque cuando uno llega a esos niveles, como tú ya lo estás en continentales, mundiales, uno piensa que es sencillo, lo hacen ver demasiado fácil de no hay nervios, no hay este lado como de me puedo equivocar y uno empieza a admirar esa mentalidad porque estás dentro y te das cuenta que estas eminencias se voltean contigo y cuando ya llegas como a romper este hielo icebreaker de humanizarlos, se voltean contigo y te dicen, mira, yo también estoy nervioso y dices, wow, o sea, tú también te pones nervioso y yo, o sea, yo también, ¿no? Y empiezas como a sí, sí, compartir esto y sí. es donde existe esta experiencia pues cultural, con otros países, con otras experiencias, porque diferentes son estilos de juego, ¿no? O sea, a ti te tocarán ciertas experiencias en Panamá, totalmente diferentes a cuando pitas en Finlandia, cuando pitaste, no sé, en otros lados, 100%. porque vienen diferentes estilos de juego y es como que esta situación no me había pasado antes y ahorita me está pasando. No, no, sí, mira que me pasó, nunca me había pasado, por ejemplo, una falta acumulativa de 20 yardas. Eso me llegó a pasar en un juego.
en una masculina en Francia contra Italia, imagínate tu masculino, Sí. que era por ranking. Y fue una situación de bola viva y bola muerta. Y como te digo, en esa situación me apoyé mucho con mi team leader, que era la alemana de la que te estaba conversando, que es Mara, y con el referee de nosotros, que en ese momento era un neozelandés, se llama Paul. Los dos llegaron, nos explicaron cuál es la situación, al tener las bolas así, o sea, falta bola viva, falta bola muerta, vamos a hacer una sumatoria. Me dice, son 20 yardas de castigo. Yo miro a Mara, yo, ¿Qué? Sí. ¿20 yardas de castigo? Dije, sí, porque mira, como una es en bola viva y la otra es en bola muerta, son sumativas. Yo, listo, yo voy a acomodar la bola. Entonces uno de los árbitros, uno de los coaches me pregunta porque quedó extrañado bebé caminando semejante cantidad de Sí, de que, yardas. oye, te regresaste casi al inicio, Y ¿no? le explico, yo no, sí, son faltas sumativas. La pedí que no, declíname una, pues quería jugar down. Yo, está bien, declinamos. Ujú. Pero lo que te digo, o sea, al final del día era una situación que yo nunca había vivido. Por lo menos así fue porque, o sea, nunca me había pasado que había tenido una falta defensiva de 10 yardas, un botaje ilegal, Ujú. y una conducta deportiva defensiva también. Entonces son 10 más 10. Ahí están las 20 Claro, yardas. claro, sí. Siempre me había pasado que tú tenía una yarda, una falta en bola viva de la ofensiva y una falta en bola muerta de defensa. Tienes, ahí se compensan una con la otra. O simplemente tienes un offset de salida, una falta ofensiva, una falta de defensa normal. Pero una sumativa de 20 yardas, la primera y única vez hasta este punto que me ha pasado, debo decir. Pero fue en ese momento yo, me quedó en la cabeza. Después Sí. yo, ya esa es una situación tan peculiar que fue al momento de dar el feedback y la formación nuevamente a mis árbitros, porque créeme, yo me reúno con los árbitros, estudiamos videos, estudiamos situaciones muy particulares. Yo les digo, hey, en esta situación pasó esto, para que lo tengamos en la cabeza fresco, que esto lo tenemos que trabajar de esta manera. Si tenemos alguna situación muy extraña que ninguno de nosotros da, yo le escribo a los coordinadores internacionales y digo, hey, tengo esta situación, ¿cómo la manejo? Claro. Y ellos con mucho gusto me dan luces. Entonces siempre tenemos como esa ventaja también de poder ir más arriba y preguntar. Eso está increíble Y como dices porque tú, no, también es parte de lo que comentabas de situaciones de juego, ¿no? Cuando alguien comete o sea, una falta defensiva, pues evidentemente hay un contacto o algo con un ofensivo involucrado. Entonces la situación más común es declinarla o más o menos las faltas quedan iguales. Pero raro que, como dices, se acumulen las defensivas y tenerlo presente, porque si llega a pasar donde marques algo mal que perjudique ya en un escenario grande a algún país o en algún juego pequeño que puedas alterar los ánimos de los papás, de los niños, y pues tampoco es como la idea del juego. mira lo que a mí me llegó a pasar en Barcelona. Ujú. En Barcelona estaba yo disputando la final masculina del torneo de clubes, el Mundial de Clubes de All. Jefa, regresa el torneo de clubes, por favor. Yo amo ese torneo. Te lo juro que lo amo. Ese yo Torneo nunca lo de había los torneos que escuchado, más me es la divierten en primera la vez que lo vida. escucho. ¿Perdón? O sea, ese torneo a mí nunca me había tocado escucharlo. No, yo no sabía de ese torneo de clubes. Bueno, te cuento, ahí fue donde nos conocimos en el 2022 con Lulu, con Josh. Ajá. De hecho, creo que no hemos tenido equipos mexicanos, hubiera sido divertido. Él regresa después de Olimpiadas en el 29, me dijo la jefa. Ok. Porque como vienen tantos eventos consecutivos, tirar un Ujú. mundial más, o sea, es como muy, Cargar, ¿no? O ¿sabes? sea, Hay que sí. ver el tema económico, es demasiado, y los compromisos que tienen las naciones, pues siempre van a estar por encima y eso es totalmente respetable. Y más porque ahora mismo estamos en ruta olímpica Sí. y todo el mundo se está preparando para ese tema. Así que con Carmen regresamos al mundial de Alliance Flag Football en el 29. Pero en ese torneo, el primer torneo se hizo en el 22 en Medellín. Fue mi primera vez pitando fuera del territorio nacional Y y aparte me estás diciendo divertí, yo no te Colombia, que Colombia explicar. divertidísimo, lo que mencionamos. Colombia juega con el No, corazón, la afición es no intensa. te puedo explicar. A mí Colombia me encanta Igual, en todo el igual. sentido de la palabra. Las chicas son intensas, los Sí. chicos son más intensos. El juego puede ir en su contra 60-0 si tú quieres y ellos van a jugar igual de intenso todas las veces. O sea, para mí es de mis equipos favoritos a tener. Tan mal que yo lo diga, pero es verdad, a mí me gustan mucho los equipos colombianos, pero es por ese carisma, esa gracia, ese picor que le ponen al juego. Siempre Sí. juegan intensos, siempre juegan fuerte y como te digo, es irrelevante si van o no ganando. Ellos siempre van a jugar intensos, son muy divertidos sus juegos, Sí, porque muy aquí su divertidos. tema cultural trasciende al deporte en la mentalidad que no todo el mundo entiende y este deporte, a ver, es por jugada, o sea, no importa el drive, cada jugada, o sea, puedes ir en cuarta y de pronto volarle a anotar, ¿no? Y pensar que ya no ibas a pasar. Sí, O sea, es tan cambiante y los colombianos te enseñan esto de que
como decías, 60-0 y ellos salen en el siguiente drive como si el juego fuera 0-0. O sea, no los ves derrotados Ujú. mentalmente. Y es una afición que, claro, te encanta ver porque están diciendo chistes, están divertidos, están con una sonrisa que te contagia, o sea, a Son ti dentro del contagiosos, campo y es afuera. contagiosa esa alegría. El Sí. colombiano es muy alegre a la hora de jugar y te da gusto, o sea, y te da gusto pitarle, te da gusto tenerlo cerca en gradas. Es muy divertida la afición colombiana y como te digo, no conocí a la gran mayoría de la gente que conozco hoy por hoy de lo que tiene que ver con Colombia fue en ese torneo del 2022 y divertidísimo, me acuerdo, de hecho, Sí. cuando yo llego me dicen, te voy a poner el juego más duro que tiene ahora mismo la ronda regular Ok. masculina. Yo digo, ¿por qué? Yo sé que siempre me toca, ¿no? Porque Sí, a sí, sí. veces ese es el pecado del buen árbitro, que siempre está todo un juego duro. Le digo, pero ¿por qué es el juego más duro? De que lo que pasa es que es como el clásico local. Ok. Entonces los equipos no se quieren mucho que digamos yo, no te preocupes, yo mantengo eso en orden. Ujú. Llego y en la primera jugada parece que eran, dicen ellos que son dos amigos y empiezan en tú sabes, típico, dime que te diré, ya, tú no puedes conmigo, no sé qué, yo. Conducta Casi. antideportiva, la siguiente vez que abras la boca te vas de mi cancha. No, pero que es mi amigo, yo, a mí no me interesa, puede ser tu padre si tú quieres. En mi cancha, evítame eso. Sí. Se queda el juego tranquilo. Eso fue todo. Una sola advertencia y ya. ¿Cómo te digo? Yo Increíble, sí soy sí. más estricta con eso porque ya sí me habían advertido que ellos solían salirse de control. Ok. Por el tema de que se les va de mano el trash talk se les va de mano y después ya se iba algo más agresivo y yo soy de las que corto eso a la primera. Y la corté con una sola bandera y el juego fue buenísimo, fue intenso, pero me evitaron mucho ese tema de conflicto yo te digo y tú me dices, no, 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 Si es que dejas pasar evítame. la primera, ya empieza como el chiste y de ahí pues ya cuando alguien la nota al otro ya deja de ser gracioso, ¿no? El famoso te llevas pero no te Es aguantas. correcto. Entonces, Entonces, ¿por qué voy a darle yo cuerda a una situación que se puede salir de control? A la primera, a mí no me interesa si ustedes son amigos o no, son hermanos, son familia, no me interesa. No lo hagas. La siguiente vez que lo hagas, te lo juro que te boto mi cancha, a mí no me duele botamiento. Ya, eso fue todo. O sí. sea, yo mantuve mis calles tranquilas y de hecho, como te digo, a mí me encanta pitarle, especialmente equipos colombianos, por eso te digo, es un gusto tenerlos en cancha. Y te decía, la primera versión fue en el 22 de ese torneo de Alliance, la siguiente versión fue en el 24 también. O sea, nosotros salimos en septiembre para Finlandia y en noviembre estábamos en España. ¿Te imaginas lo que te digo? El tema es justo, es duro. Por eso es que Alliance digo, ¿tú sabes qué? Vamos a dejar que la gente termine primero esto, salgan de continentales, mundiales, olimpiadas y después retomamos. Ujú. Y tiene una ventaja porque como es mundial de clubes, literalmente eso, van clubes, no necesariamente van selecciones. Estoy allá, estoy pitando la final masculina y me pasa una situación. El juego, el equipo que iba ganando era el equipo norteamericano, de repente se deja empatar por el equipo francés, un club francés. Ujú. Yo, bueno, vamos a jugar un extrapunto. El francés está en ataque, agarra, tira, la jugada es intercepción. Y vienen de regreso esas veletas. Amiga, yo tengo la rodilla medio así, tú sabes, así bien crocante, estoy bien fresca, estoy bien crocante. Y yo dije, yo de aquí no me muevo. Pero vienen mis otros tres árbitros corriendo detrás de esa veleta, agarran y me pasa al lado, yo me volteo y el coreback francés queda como último hombre defensivo en ese momento, ¿no? Ujú. Y se le pone enfrente al jugador que venía regresando el balón y el hombre lo impacta del todo. Ujú. Técnicamente esto es un contexto ilegal del equipo que atacaba, ¿cierto? El que hizo la Sí. intercepción. Pero en lo que está cayendo el coreback, el francés levanta las piernas y se las pone como para que no se le termine de ir el jugador. Y nos reunimos los cuatro árbitros. Era gracioso porque todo el juego lo teníamos que llevar en inglés, que era el idioma neutral, pero cuando nos reunimos los cuatro árbitros, eran tres españoles y mi persona. Los cuatro Claro, nos en pusimos a español. hablar en español, era graciosísimo el Sí. asunto. Y le digo ok, perfecto. Tengo dos contextos ilegales, sin duda alguna. Un contexto ilegal en ofensa y un contexto ilegal en defensa. Perfecto. Te pregunto yo, es un offset, pero el offset, ¿en qué punto? Es ¿Yo tengo que que, repetir el extrapunto o es ajá. offset después del pick? Es que como dices, o sea, al fin, no sé. Pues, para que sepas, es offset después del pick, porque el pick es una nueva posición. Ajá. Entonces simplemente se anulan dos faltas y arrancamos desde atrás de las cinco ofensivas. Ujú. Pero yo quedé con la duda, porque de repente digo, ok, perfecto, anulo la falta, pero ¿desde dónde arrancó? Desde donde inició el extrapunto. Entonces lo que hicimos era, como teníamos la duda, el coach, en este caso que quedó con el balón, él me dice, no, declíname la falta de la defensiva, yo me voy a quedar con mi falta, porque ellos nada más retroceden 2 yardas y media. Ujú. Yo dije, perfecto, listo, equipo en ataque declina, vamos a iniciar. Entonces ahí fue como la solución salomónica. Sin embargo, yo la consulté porque nunca me había sucedido. Y me dijeron, no, 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 es offset, pero desde el pick se considera una posesión nueva. Yo, Ok. perfecto, ya no me vuelva a pasar.
Sí, Y de aparte es hecho, que en a uno juegos de mis así de compañeros le cerrados. sucedió y cuando él me preguntó, yo no, mira, yo hice la consulta y lo cobramos de esta manera. Y ya, perfecto, listo. Entonces, te digo, son situaciones que me pasan nada más a mí. Sí, no, porque te mandan a los juegos cerrados, ¿no? Y aparte es claro la Sí, emoción de estar 100%. ahí, pero las dudas del momento de qué pasará. Yo aquí tengo una duda, que es Sí, algo que los jugadores no entienden sobre el trabajo de los referees. Obviamente, en tu trayectoria te ha tocado un jugador que se altera, que te grita, que te dice de cosas, que es algo que lo que todos los dices fines de semana constantemente. prácticamente. Sí. De esto no lo entienden ellos y piensan que sí pueden venir a hacerme. Que es algo constante que ves en los jugadores, en los atletas que te ha tocado. Mira, hay jugadores que, sorry, esto se va a escuchar feo, pero el jugador que tiene proyección internacional suele ser más calmado que el jugador nacional, que el jugador del patio, vamos a llamarlo de esa Sí, manera. sí. ¿Por qué? Porque el jugador del patio, usando las palabras de mi gran amigo Kadir, es el pez grande en el estanque chico. Entonces él cree que se las sabe todas. El jugador internacional, como suele ver más situaciones y suele lidiar con árbitros que no tienen la paciencia de santo que tengo yo, o que no, como no los conocen, no se comportan como se comportan, a veces, ellos suelen ser más tranquilos y decir, pues, ¿sabes una cosa? Next play. Porque entienden de que difícilmente tú vas a hacer que un árbitro cambie de opinión. Es más probable que con tus malas actitudes tú lo que vas a hacer es que el árbitro te penalice con mayor frecuencia. Sí. No que sea, o sea, que sea más fluido, sino que dice, ah, tú me vas a mirar mal, bandera por mirarme mal. Claro, o inclusive perder el Es un momentum poco del exagerado, juego. pero ya sabes a qué me Sí. refiero, ¿no? Sí, Se sí. vuelve uno más estricto porque simplemente me caes mal. Sí, somos humanos, la gente nos cae mal, eso pasa. Hay Sí. que vivir con eso. Sí, sí. Pero tratamos de ser lo más profesionales posible. Entonces, si a ti como jugador no te gusta que te griten, ¿qué te hace pensar que a mí como árbitro me gusta que me griten? Sí. No. Si tú me quieres, y yo sí, ojo, yo siempre que hago un llamado al coito, desde el coito le digo yo, si usted quiere reclamarnos algo a los árbitros no hay ningún inconveniente, pero van a ser respetuosos. Lo que usted tenga que decirle al árbitro a mi persona lo van a hacer con respeto porque yo te trato con respeto. Es lo mínimo que yo pido. Sí. ¿Sí? Tú me dices, no, árbitro, mira, lo que pasa es que me están abrazando, me están golpeando. Yo, ven acá, llamo a mi siguiente árbitro, hey, por favor, está pendiente que dice que está viendo bastante contacto. Ya, yo no puedo hacer más que eso. Y si el otro árbitro se da cuenta, perfecto, me dice, no, mira, si efectivamente le está pegando, listo, vamos a penalizarlo, sin más. Pero si tú me llegas gritando, sí, porque usted no ve nada, no sé qué, conducta antideportiva. Entonces, llegaste, me gritaste, te ganaste y ya para atrás hasta que te saquen de la cancha. Calma, mantente relajado, tranquilo, comuniquémonos. Por eso te digo, mis canchas son en base a la comunicación. Creo yo que es donde he tratado de enfocarlo más, en el tema de comunicación y en el tema de explicar en algunas situaciones, más en situaciones extrañas, cómo proceder, o cómo procedería yo, o cómo voy a proceder yo, mejor dicho, cuando la situación es muy, muy rara. Sí, ¿qué te toca más? ¿Que sea más común que los jugadores se alteran más rápido, pierdan la cabeza? ¿O los coaches? Digo, uno pensaría tal vez que los jugadores que son los que están en fricción con el equipo contrario, pero muchas veces luego hay coaches que pierden la cabeza antes que los jugadores. ¿O crees que es igual en los partidos, en los torneos? Bueno, yo la muestra que te puedo dar, por llamar de alguna manera, la muestra que te puedo dar es que es mi muestra nacional, el equipo se va a comportar como sea el coach, Eso me gustó, 100%. me gustó. El equipo es un reflejo de lo que es el coach. Te doy un ejemplo. Este fin de semana, justamente que pasó, que ganó así medio naranjita, no sé si lo notas. Sí, a todo que Justamente chopeada. acabamos de terminar, sí, 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 acabamos de terminar un torneo muy bueno, debo decir. Eh, y tuvimos la visita de una franquicia canadiense que trajo, creo que fueron 2 o 3 categorías, chicas todas. Te lo juro que yo tenía mucho tiempo que yo no veía un signing tan tranquilo. O sea, una que otra cosa que les pareció extraño, pero era porque el formato de tiempo que utilizamos para este torneo era diferente en la primera mitad, que es 20 minutos corridos, puedes pedir tus 2 timeouts, pero solamente los primeros 18 minutos, los 2 últimos minutos no. Ellos no manejaban este formato y fue la única discrepancia y jugó mucho entre comillas esa frase conmigo. Y yo después pasé y le expliqué al coach, yo no sé si le explicaron a usted bien el formato del tiempo, pero se maneja de esta manera. Y el coach me dice, pero tengo mi timeout. Yo sí, sí, lo puedo usar en los 18 primeros minutos, en los últimos minutos nada más timeout de refs en el caso de que amerite. Ah, perfecto, eso fue todo. Las chicas tranquilas, o sea, si por ejemplo hubo una situación que fue una situación física que ameritaba una bandera y se fue penalizada, nunca se quejaron. Todo Nunca. bien. Ajá. Es más, al punto de que a una la arrollaron, la chica quedó mareada, le pregunto, ¿necesita paramédico? Me dice, no, yo estoy bien. Pero yo la estoy notando que está mareada, pero nunca se quejó del golpe, no nada, porque se penalizó lo que había que penalizar. Sin embargo, por ejemplo, en los equipos de acá, sí tenías jugadores que son muy tranquilos. Yo tengo jugadores que cuando el coach iba alterando se empezaba a alterar, no, 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 bájale dos, bájale dos.
calma, te estoy explicando el porqué de esto, y ya, ya, se calmaban. Pero te das cuenta entonces que la intensidad del coach, para mal, ojo, porque la intensidad siempre tiene que existir. Esto es un deporte intenso, es mentira que tú vas a tener gente tranquila. Sí, Pero dependiendo de la energía del coach, para bien, para mal más que nada, alimenta al jugador en energía negativa. sí. Entonces, si tú tienes a un coach que es muy intenso, pero que está tratando de jalar a los chicos al lado correcto, tú te das cuenta porque los chicos adentro de la cancha están, sí, coach, estoy tranquilo, no sé qué, de repente llega, viene que lo que pasa es que me están golpeando, ya listo, perfecto, déjame, pongo en anuncia a mi compañero. Entonces, la comunicación es muy diferente. Y por eso te digo, un equipo es un reflejo de un coach. Claro. Y yo vuelvo y digo, no penalizo para nada que un coach sea intenso, que le grite a sus jugadores en el sentido de, vamos muchachos, si se puede, te estoy diciendo, hazme caso, o sea, inclusive que les llamen la atención, todo eso para mí entra dentro de la dinámica que hay entre coaches con jugadores. Yo misma siendo coach en su momento de línea, era también de las que muy poco te llamo la atención de mala manera, yo le digo a la gente, si yo no te trato mal, Sí. no me gusta que me Claro. trates mal porque te trataría mal yo a ti. Pero yo soy de la que te intensa, vamos, mueve los pies. Claro, eso es parte de, pero no faltes el respeto, no nada, inyectales energía positiva y eso mismo se refleja en la cancha. ¿Me Sí, explico? eso es un insight que me gusta. Entonces, Yo no lo había pensado así, pero tienes un punto. Yo pensé que tal vez funcionaba como a veces los jugadores son tranquilos, pero no, es bastante cierto. O sea, cada coach al final aprende a cómo mover a los niños. Habrá niños que les guste que les griten, o con eso se bloquean al revés, o que les sale un momento, digo, dependerá. Pero no me había fijado que también puede cambiar los ánimos del juego para bien o para mal, ¿no? O sea, como dices, y traspasa a una falta de respeto posiblemente a los referees en ese momento. Yo quería que hablar de algo que, bueno, ya lo mencioné algo, pero para hacer el paréntesis, a mí me da mucha risa que yo te conocí en los Continentales de Panamá este septiembre de 2025. La clasificatoria viene fuerte. El año pasado se jugaron Continentales y este año vienen los Mundiales. Y aquí fue cuando yo dije, ok, los referees también tienen mucha personalidad, porque en el campo como jugador no tienes chance de platicar, conversar tantito más, o hacerlos como hablar, porque obviamente ustedes están concentrados en lo suyo. Me parece una referee con demasiada personalidad. Cuéntame cómo se vive el Continental desde el lado del arbitraje. O sea, aquí hablábamos preparación, ver videos antes de separación, pero ¿cómo lo vives tú? ¿Qué pasa un poquito detrás para todo este tema de organización, para preparar tu mente de ya estamos en este escenario? Y más cuando ahorita de por sí un Continental se escucha algo grande, estamos hablando del rumbo hacia los Olímpicos y que va a definir muchas de las cosas que van a pasar por primera vez en nuestro deporte. bueno, mira, también hubo centroamericanos justito después, hubo centroamericanos que también es parte de ruta olímpica, Sí. también por temas de ranking y demás, y nos hicieron el llamado, y es lo mismo, se agarras, te llaman, te hacen la convocatoria, hay preparaciones con video, se hacen videollamadas larguísimas, se estudian situaciones muy particulares, se estudia mecánica, tratamos de coordinar, por ejemplo, que todos usemos el mismo tipo de lenguaje no verbal. Yo particularmente soy bastante verbal con mis árbitros, aquí localmente, pero internacionalmente hay mucho lenguaje no verbal. Entonces, esa es la razón por la cual a veces hay demoras cuando entre que se te da la bola y den el ready to play, porque muchas veces están terminando de acomodarse los árbitros en las áreas que les corresponden. Cada árbitro tiene una sección en particular Justo era lo que y te iba a tenemos que estar preguntar. claros. En este tema no verbal suele coincidir mucho que el mix entre árbitros sea alguien latino con alguien que hable otro idioma, o se trata de crear como que más o menos sean el mismo, no sé, que si hablan español sean de Chile, Panamá, México, o es un revoltijo en este tipo de torneos. Es revoltivo. Ok. Es revoltivo. Lo que se hace o lo que se suele hacer es tener como grupos, por lo menos para Mundial funciona así, tienes como el Team 1, Team 2, Team 3, la cantidad de team que necesites, que son un grupo de 4 árbitros específicos que van a estar juntos toda la distancia. Entre ellos no necesariamente que no, que uno es un continente que no. Pero lo que sí es verdad es que van a ser, no vas a repetir países. O Ok. sea, no vas a tener dos árbitros de Panamá juntos ni dos árbitros de Estados Unidos juntos, no. ¿Por qué? Porque en Mundial la regla es tú como árbitro panameño no le puedes pitar a Panamá. Ujú. ¿Me Sí. explico? Sí. Entonces, por ejemplo, yo estando en mi crew jamás le iba a pitar a Panamá, ni mujer ni hombre. Y, por ejemplo, en mi crew, en este caso, no le pitamos ni a Alemania, ni a Panamá, ni a Suiza, ay, ¿dónde era el otro muchacho? Ni a Brasil tampoco le pitamos, porque el quinto árbitro nos apoyó, que Jimmy, love you Jimmy,
es brasileño, es una eminencia también, Sí. es una gran persona. Y el otro árbitro se me olvidó. O sea, fueron 4 países que nosotros de salida no íbamos a ver, por eso mismo. Entonces, ahí es donde tú ves que como que de repente se repitan los árbitros con países. No es que se repitan, sino que para no coincidir Ok. o no caer sobre pitarle a tu país, se hace de esta manera. Entonces, pasó, por ejemplo, ya para playoffs, si nos rotan, los árbitros nos rotan un poco más, porque como se empiezan a recortar, ya los árbitros con más experiencia son los que van quedando, ya los demás vamos como quien dice terminando nuestras labores y nos quedamos como simples espectadores. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasó que hubo que, o sea, como que se cortó la semifinal o el clasificatorio de Panamá contra Suiza, Ujú. y hubo que retomarlo en otra cancha y me dice el coordinador, ¿tú a qué hora entras? Y yo, no, como en hora y media. Estaba justamente con Paulina, se llama Ah, la entiendo. referee de México. Ajá. Estaba con Paulina justamente porque ella entraba 15 minutos después más o menos, estábamos conversando, estábamos una al lado de la otra en cancha, y él le dice, ¿tú a qué hora entras? Que no, yo entro en 15 minutos, dice, vete allá abajo a la cancha de allá y termina la semifinal que hace falta. Y yo lo miro y yo, jefe, yo soy panameña, yo puedo ir, pero yo soy de Panamá. Él dice, cierto, no puedes ir allá. ¿Quién está disponible? Yo, no puede Estefan tampoco, que era mi compañero el suizo. Ujú. Él me dice, ¿podrá Mara? Yo digo que sí, que es Vale, alemán. ajá. Efectivamente, ella fue la que fue a cubrir esa cancha. Lo que te digo, entonces siempre se evita que coincida tú con tu país. Ujú. En centroamericano es un poquito más complicado y o sea, Sí. localmente ya es un poquito más complicado, pues somos menos variedad de árbitros, pero se intenta toda la distancia de todas las maneras posibles que tú le pites a tu país. Ya Sí. cuando ya estamos en rondas de playoffs, semifinales y finales, pues buscas ya a tus árbitros más consistentes Claro, para también cubrir como esas para caer áreas. en este punto de que sea un poquito más justo, evitar alguna como polémica y fuera de Ujú. polémica, pues también darle como que el mayor desarrollo al juego y a los atletas que están compitiendo en ese nivel. Ujú. Y bueno, obviamente aquí ya me has mencionado varios como árbitros, o sea, van creando comunidad entre ustedes, van haciendo como que se van Sí. conociendo. Digo, obviamente ya cuando vas a algún mundial te empiezas como a ubicar de más cómo funciona la comunidad de árbitros. Obviamente yo ya conociéndote me has hecho saber que sí tienen una excelente personalidad, pero obviamente tocará el que Sí. sea más serio así, o cómo es entre ustedes esta dinámica detrás de todos estos escenarios. Te sorprenderías porque es como un grupo de adolescentes de 15 años en una fiesta, más Ok, o menos. me encanta, me Porque encanta. pasan cosas curiosas que por supuesto se mantienen dentro de lo que es el arbitraje, porque somos otro equipo adentro de la cancha, nosotros lo vemos así. Sí. Pero, por ejemplo, de repente pasa alguna situación en la cancha y cuando nos reunimos en el halftime o cuando se acaba el juego, nos echamos a reír como niños chiquitos, porque pasó algo, en el momento teníamos que mantener la seriedad, pero después estábamos muertos de la risa. Situaciones, me vas a decir que tengo 5 años mentales, sí, son 5 años mentales, pero por ejemplo, está un jugador corriendo, no sé qué, le van a jalar los flags, le bajan los pantalones y tiene, qué sé yo, ropa interior con muñequitos. Que se le ven Es lo las último que chanes. te esperas, Sí, ¿me explico? Entonces, sí, sí. claro, tú mantienes la seriedad y la gana se conmoda, pero cuando salimos al juego, nos morimos de la risa porque tiene muñequitos en los calzoncillos, por decirte cualquier cosa. Ajá. Pero sí, es muy gracioso. Hay gente que tú la ves muy serio en la calle, pero apenas hace salir, es reírte. Son gente muy dulce, muchos de ellos muy dulces, muy agradables. Hay gente que sí son súper más serios y lo notas, o sea, en la cara se les nota de salida quiénes son más serios que otros. Pero son gente muy agradable, como te digo, son muy dados a... la comunidad del arbitraje en general es una comunidad muy unida porque nosotros somos los villanos de la película siempre. Sí. Acuérdate, nosotros siempre somos los villanos. Entonces, bueno, entre villanos unidos jamás seremos vencidos. Es que eso me encanta porque, a ver, está teniendo mucha visibilidad el flag, muchos países están teniendo visibilidad, pero ustedes finalmente son el backstage de todo lo que está pasando, muchas anécdotas que no se cuentan o muchas caras que uno se queda, ¿no? Como jugador, no, pues es que este oficial, por él perdimos y es la historia que se cuenta, ¿no? Y ustedes se lo quedan detrás. Por eso me interesaba que la gente conociera, tú que has estado en tantos escenarios, detrás de esto, todas estas cosas divertidas que pasan. Yo quiero hacer Mira una... que Ajá, dime, dime. yo tengo 2 formas de ver eso último que dijiste de que por culpa del árbitro perdimos. Yo tengo 2 formas de verlo. Muchas veces sucede cuando el juego es muy apretado y muy competitivo, que una decisión sí puede ser la que determine si sí o si no pasó algo en la jugada. Si sí fue anotación o no fue anotación por ese juego. Y cuando es así, apenas ese video sube, porque por lo general siempre hay un video, Sí. yo agarro el estudio y me le doy vuelta y si la equivocación es mía, amiga, yo agarro mi látigo Y solita, ¿no? Ah, sí, sí, y sí. suelta. ¡Tas!
Y muchas veces sucede que seas a nivel local y la equivocación es mía, yo sí hablo con la gente y le digo, ven acá, yo vi el video, tenía razón, me equivoqué, me disculpo, no me di cuenta, la vi mal. ¿Por qué? Porque lo mismo, yo soy humana, me voy a equivocar y hay que aprender a vivir con eso. La gente nos equivocamos. ¿Me Sí. explico? Y le digo a la gente, en NFL tienes 25 cámaras, tienes 8 árbitros adentro, tienes un árbitro viendo a un jugador y se equivoca. No me voy a equivocar, yo que somos 4 y tengo que verla en menos de un segundo y tomar decisión en menos de un segundo. Por Y Dios. sin O sea, cámaras, ¿no? O por sea, hablar de obviamente algo. NFL tiene, está el de acá que, a ver, revísalo otra vez en la pantalla, ponle slow motion, hazle zoom y Exacto, ustedes pon la acá que... otra toma porque esa toma no es cierto, me voy, o sea, vamos. Entonces, tengo, o sea, esa primera forma de verlo yo, Chuleta, de verdad, es Sí. error mío y yo trato de disculparme si es el caso. Y te digo, yo reviso el tape de arriba abajo y si yo tengo la duda, pongo otro árbitro que me revise el tape y yo, dime que tuviste aquí. ¿Me explico? Pero hay otra cosa que para mí es una gran realidad. Si tu juego dependió de un call de un árbitro, en algún momento tú no hiciste lo que tenías que hacer durante el resto del juego. Eso me Porque un encantó. call es una jugada dentro de 40 posibles. Ujú. ¿Me explico? Entonces, ¿qué demás me dice? No, pero ¿cómo es posible que no me hayas pitado eso? Y me voy a equivocar, eso puede pasar, pero ¿por qué no definiste tu juego antes de? Y eso te digo, eso yo lo aprendí como jugador hace muchos años. A los árbitros se les gana anotando. Sí. Esa Es era la algo forma de que... pensar de mi equipo de flag football. Nosotros le ganamos a los árbitros anotando. Hagamos nuestro juego, hagamos el juego lo más limpio posible. Que van a cometer errores, fine, pero tratamos de hacer el juego limpio y anotemos. Porque al final del día no puedes ir en contra de la jugada bien ejecutada. Es muy difícil encontrar una jugada bien ejecutada. Sí, es que muchas veces, pues obviamente al ser jugadores, ser un deporte intenso, existe mucho del ego, pero también a mí me gusta mucho una frase que luego también me dicen mis coaches de el juego se gana con fútbol. O sea, muchas veces sí, hay operados oficiales que no estarán en su día, lo que sea, o el error, pero entonces hay que ganarlo con fútbol y con fútbol se demuestra, o sea, como dices, o sea, si la anotación fue demasiado clara y si dependiste de un gol, entonces no fue tuyo. Yo quisiera hacerte No hiciste el aquí, trabajo del resto de los 19 minutos y medio, ¿me explico? claro, claro, De por half. justamente, que hagas confesiones arbitrales. De una de las preguntas que te tenía es que ¿cuál es el comentario más absurdo que te han gritado desde la banda? De fuera, dejando de hablar de jugadores, coaches, obviamente pues te ha tocado porras intensas. Que te has tenido que aguantar o la risa o el de que, no, este sí ya me hizo enojar. Algo absurdo que te hayan gritado, que tengas Mira, de presente. hacerme enojar, sí, hubo una que sí me calentó la sangre, tengo que admitirlo, hace ya un tiempito. Estábamos, fue lo que más me molestó realmente, era porque era la categoría era sub-12 mixta. Ujú. El juego está buenísimo, no te puedo explicar. El juego literalmente se definió en los últimos 7 segundos. Ajá. Imagínate el nivel de intensidad del juego, ¿no? Y era para un pase para un torneo internacional. Entonces, ya yo le había llamado la atención a los dos coaches, porque los dos coaches, al ser amigos, se estaban gritando incoherencias entre ellos. Le digo, yo, párenme esa historia. Me dice que, pero si Maggie, tú sabes que somos amigas. Y yo lo sé. Y yo sé que entre ustedes entienden que es broma, pero para allá arriba no se ve igual. Sí. Y los chicos no se alimentan igual. Eviten eso. Los coaches lo entendieron y todo lo demás, pero los papás estaban en un mood de odio Sí, que no te puedo explicar. Entonces, no es precisamente que me lo hayan gritado a mí, porque a mí la gente me tiene miedo. Digo, mido 1,75 m, soy una tía gigante ya lo sé. para el estándar panameño. Que la gente a mí me tiene miedo, honestamente. Pero empezaron a gritarle fue una de mis árbitros, y para mí es exactamente lo mismo que me hubieran gritado a mí. Y era cosas como, sí, que bendiga, que no sé qué, que ya te pasaron el yape, el yape que es la transferencia inmediata de dinero. Okay. Ya te pasaron el yape, que no sé qué, que tú vas a ver cuando salgas de aquí. Y mi árbitro me lo comenta, yo, ¿qué? Que una señora hizo qué y que dijo qué. Entonces yo salí con la cabeza caliente, yo me quito el suéter y digo en voz alta, que estuvo mal de mi parte, tengo que admitirlo. Yo, ahora que me quita el suéter y soy un ser humano común y corriente, yo quiero que vaya y te lo diga en tu cara para ver si lo va a hacer. Porque ahora sí podemos ir de mujer a mujer a hablar. Por supuesto que no se atrevió, pero todo el mundo dice que en verdad molestaron a Miley. O sea, Ajá, porque claro. yo soy una mata de paciencia. Entonces digo, estás en un punto en el que estás amenazando a uno de mis árbitros y eso sí no lo voy a permitir. O sea, fue una. Otra vez que sí se me ha calentado la cabeza, tiene que ver con un jugador que le fue a decir una grosería a una de mis compañeras que tiene más baja rotación. Ujú. Tiene más baja rotación porque por su trabajo un poco puede ir a pitar. Sí. Pero es una de las personas que puso los primeros récords en Panamá de diferentes situaciones en el fútbol. Entonces, el que es más nuevo quiere venir a tratarla como si ella fuera una persona parecida. Entonces le salió con una patanería y si yo tengo paciencia, tiene el triple de paciencia. Y cuando ella me dice, está expulsado, yo, no sé qué, fulano está expulsado de mi cancha. Yo
Yo dije, no voy a preguntar ahora mismo porque sé que voy a decir algo que no debo. Cuando ella me dijo después, más adelante, le digo, yo, déjalo que yo tengo de frente, que él y yo la vamos a conversar bastante mal. Nunca se atrevió a darme la cara del pelado después porque sabe que metió la pata horrible. Pero bueno, y de cosas que me han dado muchísima risa. Tú sabes dónde yo me río muchísimo cuando yo pinto categorías. Acá en Panamá hay categorías papás y mamás. Uy, aquí se le llaman las Sí. queens o las master. O sea, queens cuando ya es a más 35 y más, no sé cómo le llaman allá en Panamá, pero sí, No, acá es que como nombres. hay Ajá, varios nombres. Tenemos papás, mamás, tenemos más 35, más 40, o sea, sí, ya. pero me da mucha risa cuando son estas categorías porque lo que se dicen en esos Science son de las cosas más graciosas de la Tierra. Solamente este fin de semana, Ujú. justamente estaba yo pintando un juego de mamás y la persona que estaba de free safety en uno de los equipos, pues tiene una movilidad bastante más baja de lo que uno se Ajá, claro. imaginaría. Y el equipo que estaba en ataque, pues se atrevió a tirar la bola. Y empiezan a gritar las mamás, pero amiga, dale, corre, busca la bola, trata de hacer intercepción, no sé qué. Y de repente dicen, acá más bajito, y no sé qué yo hago pidiéndole que por César de milagro camina. Yo, señora, ustedes están haciendo que yo pierda la seriedad, no hagan ese tipo de comentarios. Claro, molestándose entre amigas, pues. Y entre varones es todavía más gracioso porque se dicen cada cosa. Entonces, yo disfruto mucho de esa categoría, más que nada las mamás porque dicen cada impertinencia. Los papás son muy intensos, pero cuando lo toman como quien dice a eso, a A juego. divertirse, también te mueres mucho de la risa. Y los niños. Mira tú, este fin de semana le hice una niña a una de mis compañeras que llegó y me echó el cuento y yo dije, wow. Ajá. Dice, el ref, es que usted no me está aplicando los sacks. Y dice mi ref, ok, perfecto. ¿Cómo? ¿Por qué tú dices que esa jugada fue sack? Porque es que cuando yo le quité la bandera sonó el chupón. Bueno, Oh, yo dije, pues espérate, suena, ¿no? ¿cómo? Sí. Dije, sí, porque dice que como sonó el chupón ya era sack. Yo, mujer, no. O sea, me voy explicando. O sea, que los niños sí te salen con unas cosas ingenuas Claro. que tú agarran como quien dice fuera de base. Así que esas son las dos categorías, como te voy a decir, que me gustan más en el sentido de que me río muchísimo a las cosas que pasan. Entonces, pero sí se me ha calentado la sangre un par de veces. Lo evito totalmente porque yo soy un ser de paz y ser de luz en general. Pero sí, ese tipo de circunstancias, cuando se meten conmigo, con mis árbitros, ya a nivel de que no sé qué, tú vas a ver cuando salgamos. Yo, vamos, venga. Entonces ya se me va saliendo el cumpleaños, como le digo a mi mamá, mi segundo apellido, se me va saliendo. No, y es que a ver, o sea, por eso Pero existen nunca los hemos llegado a castigos, ¿no? nada, debo decirlo, pero sí es una cosa que sí me molesta. Porque al final del día, bueno, insisto, nosotros somos personas Sí. y eso es ofensivo. Y ya las ofensas sí son cosas que no van conmigo. Sí, a mucha gente se le olvida este lado humano, como ustedes tienen que estar serios, como que no lo dicen. Mm. Y ustedes al final son este behind the scenes de todo y pues por eso luego se da mucho en los juegos, ¿no? El castigo hacia la banca de hoy advertencia, siguen gritando también para mantener pues la calma en el campo, que el juego salga bien. Al final, hace poco hablaba igual con Beto, que es jugador de la selección, que me decía como, a ver, que no se te olvide la palabra juego, ¿no? O sea, te puedes estar disputando, claro, lo de tu país, te puedes estar disputando tu club, no sé, lo que tú quieras ponerle, pero al final es un juego y al final también cae en la diversión y que va a haber errores humanos de todos los lados y que también hay que divertir, o sea, es para divertirse, es un juego que se compite últimamente en los más altos niveles, pero no deja de ser un juego. No, mira que ya llega ese momento en el cual tú, y mucho a nivel internacional, tú sabes que tú vas a jugar contra Panamá, contra México, contra Canadá, contra Estados Unidos, para hablar del área local, pues, tú sabes que van a ser juegos intensos, porque son cuatro equipos físicos. Sí, Entonces, por ejemplo, el Canadá masculino es quizás el equipo más físico del área. sí, O sea, ¿por qué? Porque los otros tres son equipos más técnicos. claro. Pero Canadá, más que nada en el aspecto defensivo, es muy físico, es muy de usar el cuerpo. Y eso suele prestarse a que la situación se salga de control en la cancha. Yo no sé si tú te acuerdas que para el Continental, cuando estaban jugando contra Estados Unidos, el asunto se puso un poco caliente en un momento. Pero era porque estaban yendo muy al físico. Entonces, ahí como árbitro, lo que nos preguntaron, por eso los árbitros, fue meterse físicamente entre ellos y decir, hey, bájale, no escalemos esto. Y los muchachos se tranquilizaron. Entonces, como te digo, muchas veces a nosotros nos toca intervenir, o sea, en modo prevención, Sí. más que esperar a que ya se dé la situación propiamente el contacto, pues. Y entendemos que está la rivalidad, que está el ímpetu, el fuego, las ganas, pero hay un punto en el que nosotros tenemos que tratar de controlar, pues. Sí, la Entonces ahí pasión. nosotros, espérate, tranquilo, vamos a jugar, cálmense, no lleguemos a los extremos aquí. Sí, todo lo Entonces que... ahí es donde nosotros intervenimos.
todo lo que pasa. Digo, últimamente en estos años que se ha vuelto un poquito más viral, por así decirlo, más, estar más presentes el flag, pues se ha dado todo este speech también del lado como de las categorías femeniles, y aquí es obvio, tú eres una árbitro mujer, y está habiendo más representación, ¿no? Al final era un deporte considerado rudo, o que tal vez en su momento pudieron haber sido solo árbitros hombres. Aquí tú estás pisando varios escenarios, como latina, como panameña. Yo quisiera que dieras algún consejo para las mujeres que quieren entrar al mundo del arbitraje, y sobre todo, bueno, algo de cómo se llega a este nivel internacional, o la preparación o la exigencia, o tú no has sentido esta diferencia tal vez de entre mujeres, pero al final, claro, eres un estandarte para las mujeres en general, para las mujeres atletas y claro, para las mujeres árbitros y latinas. Mira, ojalá tomar tus palabras al 100%. La verdad es que yo siento que yo tengo mucho que aprender todavía, lo de ser estandarte, porque estoy bastante lejos. Sí. Siento que siempre tengo como un margen todavía de aprendizaje, de crecimiento y demás. Como te digo, me gustaría ser más joven para hacer más diabluras, en el sentido de, hey, vamos para acá, vamos para allá, aprender, aprender otro. Yo tengo que agarrar la vida con un poquito más de calma. Pero lo que sí te voy a decir es que es un aspecto que yo creo que nunca había pensado originalmente de que podía ser tan fructífero para mí y para personas, pues. He tenido la oportunidad hoy por hoy de tener a mis secuaz en todos los eventos internacionales habidos y por haber, y que espero que siga yendo, porque está mucho más joven, tiene 26 apenas, eh, pero ha ido creciendo conmigo en el tema de arbitraje. Y lo que le quiero entender con haber hecho comentario de la edad es que no tiene nada que ver la edad con el tema de poder lograr llegar lejos. Es un tema de disciplina, así de sencillo, Me encantó. ser disciplinado. Para mí, y eso es mi consejo siempre, cualquiera que me pregunte, el flag fútbol es un tema de disciplina. Como jugador, como coach, como árbitro, como sea, es un tema de disciplina. Si tú eres disciplinado, mira, ser árbitro te da una satisfacción distinta y te da una visión de juego diferente. Tú como jugador entiendes la posición por la posición, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Si tú eres receiver como tal, tú entiendes cómo correr un árbol de rutas, porque te toca aprenderlo. Si eres defensiva, entiendes cómo cubrir por esquema que se te aplica. Como coach, tratas de entender lo que está haciendo el otro, el rival, para saber cómo sobrepasar al rival. Como árbitro, yo tengo que entender el momento del juego, el momentum del juego. Por ejemplo, yo no puedo ser pasiva en un juego que va empate a falta de 5 minutos para que se acabe. Yo tengo que tratar de acelerar a mi cuerpo arbitral. Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que todos van a querer pelear en sus últimos minutos. Pero si el juego está definido o el sol está... ¿Ya tuviste cómo es el clima de Panamá? Que el clima de Panamá es la cosa Loco, 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 más loco, exagerada. brutal. Sí. O un solazo llueve descomunalmente. Si yo estoy viendo que el solazo está en su punto y el juego está definido, hey, vamos con calma, vamos a comernos segundos. Yo sé que los equipos piden lo mismo. Digo, tampoco que sea tan obvio. Mi punto es que manejan el juego distinto. ¿Me explico? Por ejemplo, si sabes que ya tienes un equipo que ya ganó el juego en los últimos 2 minutos y lo único que necesita es correr para consumir un poco el reloj, tú no estás esperando que vaya a haber una bomba, porque no es necesario. Entonces yo tengo que entender el momento del juego previo a cada situación. Y eso es una cosa que quizás tú no lo ves como atleta, porque tú como atleta quieres ejecutar lo que te pide el coach, o Sí. si tú eres quien manda la jugada, tratas de leer lo que está haciendo el defensivo. Yo tengo que entender cuál sería tu forma de pensar y adelantarme a eso como árbitro. Entonces, te da una satisfacción diferente, entiendes los equipos de forma diferente. Y te digo una cosa, he aprendido cosas que no aprendí como jugador siendo árbitro. Es que ustedes O sea, al porque final van a ves ser el juego distinto. quienes lleven este escenario, o sea, quienes corran, digamos, del showman, van a ser los showmans de estos olímpicos. Claro, las naciones van a llegar preparadas con el tema de disciplina, y disciplina por todos ámbitos de la comunidad, para transmitir lo que se quiera hacer, ¿no? O sea, estábamos hablando que empezaste en el 2008, muchos países ya traen historia, otras naciones nuevas que quieren llegar a estos escenarios, pero primera vez se va a hacer como público. Para quienes no lo sabían, hasta en tu mismo país, no sé, por ejemplo, en México, yo espero, y seguramente habrá muchas personas que ni idea que existe el flag, aunque son mexicanas y que somos referentes, pero va a ser un parteaguas importantísimo, y como dices tú, la disciplina máxima, para dar el mejor show, y sobre todo ustedes que van a ser los que corran este show. Mira, y te pongo un ejemplo, los World Games en China, Sí. no hubo juego malo. Estaban Si tú viste los buenísimos. juegos, no Sí, hubo sí, sí, juego estaban malo, yo los vi buenísimos. todos. O sea, ese fin de semana coincidió con fiestas aquí en Panamá, de la Fundación de la Ciudad de Panamá,
y coincidió con el aniversario de fundación de mi trabajo, básicamente, así que ese fin de semana yo tenía libre. Yo me di el gusto de ver todos los juegos, menos los juegos que aquí en Panamá localmente eran a las 5 de la mañana, pero yo lo vi todo. No hubo juego malo. Entonces, yo te aseguro a ti que toda la ruta hacia Olímpicos va a ser inclusive mejor que lo que vimos en World Games. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere y ve la oportunidad realista de ser medallista olímpico. Sí. ¿Por qué tú crees que ahora, después de que los jugadores de contact siempre han criticado a los jugadores de flag diciéndoles cuánta barbaridad vi por haber, ahora resulta que hay gente de NFL que está interesada en flag? Eso no es de gratis, eso es una oportunidad única en la vida de ser medallista. Y eso no es cualquier cosa. Ser campeón de la liga más importante del planeta es fantástico, pero ser medallista olímpico. Ya, trasciendes a otro nivel, o sea... Y algo que me gustó, una frase que vi hoy, no me acuerdo, de alguna de las seleccionadas de México, que era, recuerda que no vas a ser atleta para siempre, ¿no? Y esta ventana que se está Exacto. abriendo de oportunidades, como decías, gente en NFL que dice, órale, está abriendo este spot, ya soy atleta y ahorita lo tomo porque no sé cuándo venga la oportunidad. Y los insights que hablábamos en Panamá sobre los jugadores de, no sé, naciones como lo veníamos viendo Brasil, que sabemos que en el fútbol soccer son una nación súper intensa, igual que Colombia, divertida de ver, pero que tú les das tantitos más años en este deporte, entenderlo a nivel técnico, que era lo que hablábamos en la banda, digo, que estábamos conversando tú y yo, pero, o sea, hay países que pueden, ahorita los puedes subestimar y países que te pueden llegar a sorprender, digo, pasando esta primera olímpico o incluso todavía nos faltan unos años, entonces esa preparación sí puede llegar para estas naciones y pueden convertirse en un peligro y convertir brutal. Si ahorita los juegos son buenos, como decíamos, en los World Games, ¿qué nos espera para los olímpicos que van a estar a un nivel de Exacto, mira, disciplina de mira, atletismo yo diferente? pongo como ejemplo y no me acuerdo con quién lo conversé, pero yo pongo como ejemplo a Japón. Ujú. Japón yo me acuerdo de haberlo visto en el Mundial 2018 que fue aquí en Panamá y Japón no sabía ni qué estaban haciendo con un ovoide en las manos. Sí, claro. Y Japón en el Mundial de Finlandia, y estamos hablando de 6 años de diferencia nada más, en el Mundial de Finlandia lo único que le faltó fue no cometer un error delante de la defensa mexicana, o sea, México le hizo un pick, que fue la diferencia, porque le jugaron de tú a tú a México en la semifinal. Sí, sí. O sea, yo me quedé, yo estaba con la quijada en el piso. Yo dije, wow, pero si Japón cuando la vida jugó así de bien. Entonces tú lo ves ahora, ves a China, hay que ponerle ojo a China. China era otro equipo que no sabía qué hacer con un ojo y ahora que se estrenaron, mira lo bien que jugaron. Entonces sí, yo te digo algo, yo pienso mucho en esta primera presentación olímpica en el 2028 y yo siento que el flag fútbol es una disciplina que sí puede llegar para quedarse, porque esta primera vez va como presentación del deporte hacia el escenario olímpico. Pero este formato es un formato muy cómodo porque requiere poco espacio, físicamente hablando, requiere poco espacio y pocos miembros de la plantilla como jugadores y se puede jugar muy rápido, considerando de que Olimpiadas dura un mes. O sea, tú puedes jugar en una semana el torneo y yo siento que tiene como todas las características que pudiera funcionar muy bien en una Olimpiada, pero eso no es la única cosa que va a ser determinante para que flag sea olímpico, ya un olímpico fijo, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Sabes quiénes son los actores y actrices que van a hacer que eso sea posible? Tú y yo como público. Claro. Porque nosotros somos los que como comunidad tenemos que apoyar, llegue quien llegue. Llegue Estados Unidos, llegue Nueva Zelanda, llegue Panamá, llegue qué sé yo, Tanzania, llegue quien llegue, nosotros, la comunidad del fútbol americano, flag fútbol o como lo quieras definir, somos quien vamos a poner la bandera. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a decir al Comité Olímpico Internacional, señores, no es solamente que nosotros creemos que el deporte es bueno, ellos van a poner la muestra de que el deporte es bueno, nosotros tenemos que poner el apoyo y decirles, miren, es verdad, tanto así que estoy apoyando a un equipo que ni siquiera lleva mi bandera. Sí. Por eso te digo, llegue quien llegue, somos nosotros quienes vamos a decirle a comité, a Olimpiadas Internacionales, hey, esto es así de bueno, esto es así de bueno, somos nosotros. Eso me encantó, me enchinaste la piel porque sí, sí pasa, ¿no? A veces, sabes que no ganó mi país, pero ahorita lo que importa es que si te gusta este deporte, lo practicas del país que sea, o sea, hagas saber, hagas ruido que ahí está, hagas ruido que sí nos interesa ver los juegos, como ahorita el que pasó en la semana del Pro Bowl, digo, era México, Estados Unidos, pero igual verlo porque se le está abriendo un escenario de más visibilidad a gente que tal vez, como decías, ¿no? La gente de equipado lo veía como de burla, hacía, no, pero es que practicas tocho y cambia la conversación cuando se habla de una medalla olímpica.
A mí, Ujú. Maggie, o sea, ya diste un mensaje que me voló la mente, no lo había visto así, o sea, se sabe que es por aficiones siempre que los deportes, o sea, se vuelven pues vistos o llegan a este tipo de escenarios por la afición. Pero me gustaría cerrar con esto, si alguien que escucha, bueno, este episodio, que quiere ser referee, que es parte de la comunidad, porque aquí estamos ya hablando de comunidad, jugador, atleta, coach, papá, mamá, abuelita que ve, que quiere crecer en el deporte o simplemente está persiguiendo algo grande, ¿qué mensaje le darías tú estando detrás de toda esta preparación olímpica, habiendo visto toda esta evolución a los formatos, a la regularización, a la preparación, a la disciplina que se está metiendo en la seriedad? ¿Qué mensaje le darías a alguien que está persiguiendo algo grande dentro de esta comunidad? Atrévase. Atrévase a soñar, atrévase a entrenar, atrévase a tomar un rol que quizás nunca hubiera pensado. Atrévase. Este deporte es demasiado bonito. Es un deporte, yo siempre digo a la gente que este es un deporte vivo, un deporte que evoluciona. Y lo que tú creías conocer hoy, mañana, es poco. Sí. Entonces, atrévanse, atrévanse. Este deporte es muy lindo. Es un deporte que te da muchas satisfacciones, que si lo que buscas es adrenalina, la vas a tener en todos los ámbitos en los que estés. Sí. Si lo que buscas es lograr cosas grandes, sí se puede. O sea, nosotros estamos acostumbrados quizás a pensar de que naciones como Estados Unidos lo tienen todo. Amigo, Ya no está necesariamente. peligrando, sí. Este deporte particularmente siento que es uno de los deportes en los que con mayor facilidad las cosas están más parejas en el mundo y se está emparejando más. Ujú. Entonces, atrévanse a soñar, atrévanse a entrenar, atrévanse a ser mejores. Recuerda una cosa, el techo te lo pones tú, el techo te lo pones tú. Si tú como tal piensas, no, lo que pasa es que Menganito de tal es mejor que yo y tú te quedas con eso en la cabeza, él no es mejor que tú. Sí. Atrévete a soñar que tú eres mejor que esa persona. Y atrévete no solamente a soñar, a ejecutar en base a lo que tú quieres. Si tú tienes un objetivo en este deporte sí puedes lograr objetivos, pero está en ti, atrévete. Ese es mi mensaje. Y hey, no le tengan miedo al arbitraje. No le tengan miedo al arbitraje. Arbitrar te da, como te digo, una forma diferente de ver el deporte y una forma muy bonita de convivir con el deporte. Así que yo les digo, tómelo en algún momento, aunque sea en un torneo de chiquilines, atrévanse a ser árbitro para que ustedes vean lo divertido que puede llegar a ser este aspecto también del deporte. Sí, porque hay gente que sueña con hacer la jugada que cambie, pero en tu caso tú puedes ser la persona que cambie el destino de una nación o llevar a cabo la felicidad de una, de otra. Digo, al final, claro, se determina con el juego, Recuerda pero que yo jugué en línea, acuérdate que los jugadores linieros somos ese equipo silencioso que lo hace todo y como árbitros somos el equipo silencioso que apoya a que se lleve a cabo un buen juego. Así que yo le digo, atrévanse, es una experiencia diferente, una experiencia que da una satisfacción distinta. Atrévanse. me encanta, Maggie. Pues muchísimas gracias por compartir tus historias, tu experiencia, que es vasta, no nos da el tiempo la llamada, obviamente también tu personalidad que rompe con todo el estigma o estereotipos que al menos yo, lo voy a decir así, tenía sobre los árbitros, y también por mostrarnos un lado humano que hay detrás del arbitraje. Ustedes son los showman, son el behind the scenes, son el detrás de escenas de todo lo que está pasando rumbo a la preparación olímpica, y estoy segura de que mucha gente le va a encantar escuchar todo lo que nos contaste hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Para toda la gente que nos llegue a ver, este episodio se hizo a distancia. De nuevo, recalquemos, Maggie es de Panamá y Maggie va a estar en los escenarios más grandes. La van a seguir viendo en esta preparación olímpica de todos los países. Y bueno, gracias a todos los que escucharon este episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias de nuevo, Andy, por la llamada y chao a todos. Muchas gracias por escucharnos.